La droga es el cáncer de nuestra sociedad. Hoy el Partido Socialista quiere que este último significado no se utilice. De todas las instituciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asaltado con la intención de blindarse en el poder, la SEPI, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, el CIS, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, ya quedaba la Real Academia Española de la Lengua. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos que es necesario promover el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer, sobre todo en los ámbitos públicos e institucionales. Señorías, pervertir la palabra cáncer como un adjetivo de lo peor, de lo que destruye, es un comportamiento inexcusable en las declaraciones públicas. Y con esta iniciativa queremos contribuir a ponerle fin. Diputados, ¿cuántos significados tiene la palabra cáncer? Pues tiene 4. Nos podemos referir con ella a una enfermedad, al signo zodiacal, nos podemos referir a la constelación y, por último, podemos referirnos con ella para describir un hecho que es destructivo. Por ejemplo, la droga es el cáncer de nuestra sociedad. Hoy el Partido Socialista quiere que este último significado no se utilice, porque piensa que los españoles lo usan para dañar a las personas que padecen esta enfermedad y que hiere intencionadamente su sensibilidad. El Gobierno parte de una idea que es errónea, que es la de que los españoles tienen malas intenciones cuando utilizan esta palabra. Nosotros, en cambio, sabemos que los españoles no utilizan esta palabra para dañar a propósito, sino para comunicarse con toda la riqueza de vocabulario que tiene el español. ¿Ustedes creen que los españoles, cuando utilizan este significado, lo hacen con la intención de dañar? Pues claro que no. De todas las instituciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha asaltado con la intención de blindarse en el poder, la SEPI, la Agencia EFE, Radio Televisión Española, el CIS, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, ya quedaba la Real Academia Española de la Lengua. Porque con iniciativas como esta que nos trae hoy el Partido Socialista, señalando el significado de la palabra cáncer que aparece en su diccionario, ni siquiera la RAE se libra. Para el PSOE, la metáfora de la droga es el cáncer de nuestra sociedad no es aceptable. Suponemos entonces, señorías del Partido Socialista, que tienen conflicto también con la palabra bomba, utilizándose la expresión noticia bomba, porque claro, las bombas son destructivas. Ya no vamos a poder utilizar el significado de la RAE que dice que la bomba también tiene un significado como una cosa o un suceso extraordinario y que produce pues gran impresión. Solitos se han metido ustedes con esta iniciativa en una vergüenza colectiva, importándole más el uso de una palabra que una realidad. Acaban de hacer de una preocupación de todos los españoles, que es la enfermedad del cáncer, una iniciativa que les insulta, porque ustedes piensan que no saben emplear el vocabulario y lo señalan, y todo por unos cuantos de votos. Lo que quiere el PSOE es impedir que en ámbitos como el educativo, el político, el cultural, la palabra cáncer sea usada como metáfora porque hiere la sensibilidad de quien se halla en pleno proceso de la enfermedad. Pero aquí es donde yo me incendio, que no quiero faltar el respeto a las víctimas provocadas por el fuego, no. Lo que quiero decir es que ardo de impetuosa indignación, porque lo que hiere la sensibilidad realmente de quien se halla en pleno proceso de una enfermedad, en concreto, y de los españoles en general, es que este Gobierno destine los recursos de todos los españoles, como los servicios públicos, entre ellos el sanitario, a aquellos que entran de manera ilegal en nuestro país, que destine millones de euros a mantener sindicatos o a pagar a los más de 1.000 asesores que tiene el presidente. Millones que pueden ir a investigar, a mejoras de construcción de nuevos hospitales o para invertir en tratamientos, como el que ha evitado, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, un tratamiento contra el cáncer de mama avanzado y que ha demostrado reducir a la mitad su riesgo de muerte. Y no hablemos, por ejemplo, del tratamiento de cáncer contra la leucemia infantil, que también ustedes rechazaron financiarlo en varias ocasiones hasta que la sociedad se hizo eco de sus intenciones y entonces el Gobierno pues tuvo que recular. Y ustedes se atreven aquí a hablar en esta Cámara de empatía, señorías.
Porque según el Ministerio hay que reducir el gasto público. Para el PSOE hay que reducir el impacto de gasto público cuando se trata de la salud de todos los españoles. Pero cuando se trata de gastarlo en fiestas de paradores, e invertir en la flotilla, en los billetes de vuelta de todos los que van en ella, pues ahí no, ahí que paguen los españoles. Pero aún no acabamos, porque no solo el Partido Socialista maltrata a los enfermos de cáncer de manera mezquina a nivel nacional, sino que también lo hace en las comunidades autónomas donde gobierna. En Castilla-La Mancha, 2.500 mujeres se quedaron sin convocar para las pruebas de mamografía. En la Comunidad Valenciana, una inspección interna atribuye al anterior Consejo de Gobierno del PSOE de haber dejado fuera del programa de cribado a más de 160.000 mujeres. Finalizo, señorías, utilizando metáforas bélicas, además, para su disgusto. Señoría, debe terminar, por favor. Sí, termino, señor presidente. Termine. En Vox sabemos que lidiar con el cáncer es batallar con una durísima enfermedad, pero que hoy en día, gracias a todos los investigadores, a todos nuestros profesionales sanitarios, son cada vez más las guerras ganadas. Y sí, todas las personas que han ganado esta batalla son héroes y son heroínas. Más aún, si son héroes con mayúsculas, quienes no pudieron superarla, pues tienen la medalla al mérito de la lucha por la vida, aquellas que con valentía lucharon hasta el final. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.